Por tanto, pasaríamos y saltaríamos a la siguiente pregunta. Sería la cuarta en el orden del día, formulada cuyo autor es el señor el señor Miralles Martín, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La doy por reproducida. Muchas gracias, señorías. Señora Sánchez tiene la palabra. Gracias, presidente. El señor Miralles me pregunta si tiene constancia la presidenta interina de la existencia de listas negras en Radio Televisión, tal y como denuncian algunos trabajadores. Señor Miralles, mi respuesta es contundente y clara. No. Como sabe, este tipo de señalamientos representa la discriminación lesiva de un trabajador por razones de raza, sexo, creencias, adscripción política, etcétera, sin considerar el desempeño profesional del mismo. En el sector del entretenimiento, recordará usted, en los años 50 en Estados Unidos, el senador republicano Joseph McCarthy puso en marcha esta horrible práctica para perseguir y depurar a personas por su pensamiento político con consideraciones las más de las veces falsas. Afortunadamente, esas actitudes han desaparecido en la totalidad de las democracias liberales como la nuestra. Por redondear la respuesta, señor Miralles, y para evitar ambigüedades en estos asuntos tan reprobables como injustos, le diré que en Radio Televisión Española, mientras yo sea presidenta interina, se abrirá expediente informativo ante denuncias sobre este asunto que tengan un mínimo de verosimilitud. Gracias, señora Sánchez. Señor Miralles tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora presidenta de Radio Televisión Española, por su respuesta, que me inquieta y me sorprende, habida cuenta de que es un dato conocido que la semana pasada usted mantuvo una reunión con los representantes sindicales de Radio Televisión Española. Según hemos podido conocer por algunos medios de comunicación y por algunos asistentes a la misma, el representante de Comisiones Obreras aseguró durante dicha reunión que para ellos las medidas tomadas por el Gobierno para elegirla a usted como presidenta interina de Radio Televisión Española, saltándose la ley, el Parlamento y todos los procedimientos, han sido absolutamente razonables, un disparate. Y incluso el representante de Comisiones Obreras no solo se conformó diciendo esto, sino que además recitó una lista de trabajadores que les molestan por no seguir la estrategia de la izquierda para la cadena pública. Este hecho demuestra que los representantes de Comisiones Obreras en Radio Televisión Española son comisarios políticos del PSOE y de Pedro Sánchez dentro de una cadena pública y ni siquiera se esconden ni tratan de disimularlo. Han comenzado la misma operación que realizaron hace ya unos años con los llamados Viernes Negros, aquella protesta de la época de la señora Rosa María Mateo, a través del Consejo de Informativos, pero ya al descubierto, sin ningún tipo de pudor. Cabe recordar que el Consejo de Informativos es el brazo político ejecutor que tiene el PSOE y Comisiones Obreras dentro de la redacción de informativos. Un lobby. Una herramienta que busca intereses políticos y también personales a través de la promoción interna, utilizando el método de la persecución a trabajadores de la cadena que no comulgan con sus ideas políticas. Estas persecuciones alcanzaron, antes del Gobierno, de su Gobierno, el socialista, una presión inimaginable hacia los trabajadores que consistía en coaccionar y señalar a los que no se vistiesen de negro los días que ellos marcaban en el calendario, señalando de esta manera como enemigo a los que no llevaban tal indumentaria ese día. Lo mismo que se está haciendo ahora con usted al frente como presidenta interina, pero esta vez no a través de Viernes Negros, sino a través de unas listas negras en la redacción. Estos grupos de presión se han activado para defender la estrategia del PSOE y de Podemos, es decir, de Radio Televisión Española. Estamos ante un claro mecanismo de coacción interna inasumible y planteamos que hay que defender la eliminación de estos grupos de presión y la eliminación de esas listas negras, así como que Comisiones Obreras no pueda representar ni un trabajador más. Termino, señor presidente. Señora Sánchez, le exigimos explicaciones y que garantice usted que no se repita ninguna presión más. Y por eso le preguntamos, señoría. Termino, presidente, ¿qué medidas va a tomar usted para neutralizar a los comisarios políticos dentro de Radio Televisión Española? Señora Sánchez tiene la palabra. Gracias, presidente. Sé ahora ya de lo que me habla.
señor Miralles. En algunas comunicaciones sindicales de la empresa y en diversos medios de comunicación digitales se han hecho eco de una reunión que, en efecto, mantuve con el Comité Intercentros, a petición de ellos, y han resaltado las afirmaciones que, según esas publicaciones, se hicieron por parte de alguna sección sindical. Como comprenderá, señor Miralles, como presidenta interina, no voy a desvelar, confirmar o desmentir nada de lo que se diga en reuniones privadas de mi empresa. En lo que sí voy a ser tajante es en afirmar aquí, en sede parlamentaria, que esta presidencia ni conoce ni maneja este tipo de listas y que las coacciones o presiones que usted indica serán las que pueda soportar o aceptar esta presidencia. Y ya le digo que no va a ser así. Como le he dicho, ni he consentido ni consentiré que ningún nombramiento o cambio en las personas que ocupan puestos de responsabilidad en nuestra empresa responda a señalamientos de tipo ideológico o cualquier otro. Pueden estar seguros todos, señorías, todos. Como anécdota le diré al señor Miralles que yo sí aparecí en el 2013 en una lista de la dirección debido a mi adscripción o lo que ellos consideraban o me vinculaban a la oposición política. Mire, señor Miralles, en mis 39 años en Radio Televisión Española, como trabajadora, he oído muchos comentarios análogos y no quiero darles más trascendencia, porque en el fondo solo sirven para deteriorar y para perjudicar la realidad de un bien público que es de todos, Radio Televisión Española. Gracias, yo creo Sánchez. que en una sociedad democrática avanzada el pluralismo político y el pluralismo sindical son esenciales. Gracias, señora Sánchez. La siguiente pregunta, formulada por el señor